Ahora que mi padre falleció, no tenemos por qué seguir cuidándola. Carla lo dijo sin mirarme siquiera, como si yo fuera un mueble viejo ocupando espacio en su comedor. Daniel, mi único hijo, bajó la mirada hacia su plato y apenas murmuró casi inaudible: «Mejor váyase, mamá». El sonido de esas palabras me atravesó como un cuchillo. Todavía olía a flores del velorio de José Luis, aún me ardían los ojos por tantas lágrimas y aún así me estaban echando. Fue en ese instante, en esa mesa, que supe que mi vida estaba a punto de romperse para siempre. Nunca pensé que a mis 68 años, con las manos ya cansadas de tantas décadas de trabajo, viviría un momento tan humillante. Pero aquí estaba yo, en la casa que ayudé a limpiar en la cocina, donde preparé incontables ollas de caldo de pollo y arroz con leche para mi nieto, escuchando cómo mi propia nuera me decía que ya no tenían obligación de cargar conmigo. El comedor se veía distinto sin José Luis. El mantel blanco, con flores rosadas que él tanto quería, estaba extendido sobre la mesa, pero todo se sentía más frío. Incluso la luz del foco parecía más triste. Su silla seguía allí vacía, exactamente donde él se sentaba para tomar su café de olla cada mañana. Yo me sorprendí buscándolo con la mirada varias veces, como si pudiera aparecer en cualquier momento y poner orden como siempre solía hacerlo. Habían pasado solo 7 días desde que enterramos a mi esposo. 7 días. Apenas una semana desde que vi cómo bajaban su ataúd, desde que escuché el golpe seco de la tierra cayendo encima. Aún cargaba conmigo el pañuelo perfumado que él usaba en el bolsillo de sus camisas. Lo guardaba en el fondo de mi bata para sentirme menos sola. Subía ese olor cada vez que el dolor me apretaba el pecho. Ese dolor volvió a apretarme cuando Carla habló. «Ya cumplimos, doña Elena», dijo con una seguridad que me sorprendió. «Su hijo y yo la hemos cuidado bastante tiempo, pero ya no podemos seguir así. Usted necesita un lugar donde la atiendan, y nosotros necesitamos seguir con nuestra vida». Sus palabras rebotaron contra las paredes del comedor, tan frías como esas losetas que yo misma fregué esa mañana. Daniel, mi hijo, mi niño, al que cargué cuando tenía fiebre, al que ayudé a terminar la primaria cuando quería abandonar la escuela. Ese mismo niño ahora evitaba mis ojos. Se veía nervioso, pero no dijo nada para defenderme. Me esforcé por sonreír un poco, intentando no mostrar cuánto temblaban mis manos. Cuidarme, pregunté con voz baja. Yo no quiero ser una carga para nadie, pero José Luis apenas se fue. No he tenido ni tiempo para... Carla me interrumpió, moviendo la mano en el aire como quien aparta una mosca molesta. Precisamente, doña, por eso es mejor que lo hablemos ahora. Mire, hemos estado pensando que usted podría irse con su hermana a Tlaxcala o quizá a un asilo, pero vivir aquí ya no es posible. Ya hablamos de eso, ¿verdad, Daniel? Daniel asintió con lentitud, como si cada movimiento le pesara. «Es lo mejor», mamá susurró. Usted estará más tranquila en otro lugar. Más tranquila». La frase me quemó el estómago. ¿Cómo podían saber qué era lo mejor para mí cuando ni siquiera habían sido capaces de sentarse conmigo un rato? Desde que murió su padre Daniel, solo entraba y salía siempre con el celular en la mano, siempre atendiendo llamadas de trabajo o escuchando las órdenes de Carla. En ese momento noté algo más. La mesa estaba servida solo para 3. ¿Dónde estaba mi plato? Miré alrededor confundida. Carla notó mi gesto y se apresuró a decir: «Ah, pensé que quizá no tenía hambre. Usted no ha comido casi nada estos días». Yo tragaba mis emociones como podía. No era la falta del plato. Era lo que simbolizaba ya no contaban conmigo. Eran 3 viviendo en esa casa, y yo había dejado de ser parte.
Respiré hondo. No quería llorar frente a ellos. No enfrente de Carla, que nunca me tuvo cariño. Ni enfrente de Daniel, que ya no parecía reconocerme. Me levanté despacio de la silla. Necesito ir a mi cuarto, dije apenas con la voz quebrada. Carla no dijo nada. Daniel solo movió la cabeza, y ese gesto fue peor que cualquier palabra. Subí las escaleras, sintiendo como si los pasos me pesaran más que nunca. Cada escalón me recordaba la vida que construía ahí Daniel, aprendiendo a caminar José Luis, arreglando la barandilla, yo barriendo mientras cantaba boleros antiguos. Todo eso para que ahora me dijeran que sobraba. Cuando entré a mi cuarto, cerré la puerta con suavidad y me apoyé contra ella. Mis piernas por poco no me sostuvieron. El silencio llenó el cuarto, un silencio espeso y doloroso. Me acerqué al closet y tomé una de las camisas de José Luis, la azul, que siempre usaba los domingos para ir a misa. Apreté la tela contra mi rostro, respiré ese olor tan suyo, mezcla de jabón sote y café tostado. Viejo, ¿por qué tuviste que irte tan pronto?, susurré con un hilo de voz. Me senté en la orilla de la cama. Afuera, el murmullo de Carla y Daniel seguía. Escuché vagamente cómo Carla decía: en cuanto ella se vaya, podemos usar su cuarto para rentarlo. Nos ayudaría con el nuevo carro. Cada palabra era una estocada. Yo, que había cuidado a su hijo enfermo, que había cosido su ropa rota, que había prestado mis ahorros cuando a Daniel lo corrieron del trabajo hace años. Ahora era solo un estorbo, un cuarto, un espacio útil. Pero entre ese torbellino de dolor, una sensación distinta emergió. No era rabia, no todavía. Era una chispa muy pequeña, muy tenue, pero firme. No me voy a dejar pisotear, no después de todo lo que he vivido. No así. Y aunque no sabía exactamente cómo ese fue el instante en que entendí que mi historia no iba a terminar con ellos echándome a la calle. La noche casi no me dejó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Carla, repitiendo su sentencia como un eco cruel. Ya hicimos nuestro deber. Ahora que mi padre falleció, no tenemos por qué seguir cuidándola. Ese cuidándola me revolvía el estómago. Eso era lo que pensaban, que yo era una carga pesada que habían arrastrado por obligación yo, que había entregado toda mi vida por esa familia. Pero mientras el amanecer se filtraba por las cortinas, junto con el canto de los primeros pájaros, algo dentro de mí quiso responder al dolor, volviéndose hacia atrás, hacia los recuerdos que construyeron la mujer que soy. Crecí en una casa pequeña de adobe, en las afueras de Cholula. Mi madre siempre olía a masa recién molida, y mi padre tenía manos ásperas de trabajar la tierra. No éramos ricos, pero nunca nos faltó comida caliente ni la sensación de estar juntos. Yo aprendí desde niña que el amor se demuestra con acciones: levantarse temprano, hacer tortillas, ayudar al vecino sin pedir nada, a cambio cuidar a los mayores. Quizá por eso me enamoré tan pronto de José Luis. Él era aprendiz de herrero cuando lo conocí. Recuerdo la primera vez que lo vi en la fiesta del pueblo, camisa blanca, sonrisa tímida, cabello negro lleno de sol. Pero más que su aspecto, me enamoró su manera de mirar a la gente con respeto, con paciencia, con esa bondad que no se finge. Nos casamos jóvenes sin lujos, una boda sencilla, una comida hecha por mis tías, un vals improvisado en el patio. Y aunque no teníamos nada, lo construimos todo juntos. Recuerdo cuando compramos nuestro primer lote en Puebla. Era solo tierra y piedras, pero para nosotros era un sueño. Durante años, José Luis trabajó en obras mientras yo cosía ropa para vecinas y cuidaba niños del barrio para ayudar con los gastos. Entre los dos, levantamos las paredes una a una.
La cocina la pinté yo. Él instaló las ventanas. Y cuando Daniel nació, cuando lo escuché llorar por primera vez, sentí que todo sacrificio tenía sentido. Daniel creció rodeado de amor. José Luis no dejaba dormir a nadie. Cuando lo veía enfermo, caminaba por toda la casa con él en brazos, murmurando canciones que inventaba en el momento. Y yo vivía para mis 2 hombres. Daniel era un niño dulce, algo tímido, pero siempre muy pegado a mí. Mi niño de ojos grandes, le decía José Luis. Pero el tiempo cambia a las personas. O quizá la vida las va moldeando hacia rumbos que nunca imaginamos. Daniel entró a trabajar en una oficina y conoció a Carla. Al principio me pareció una muchacha amable, educada, de sonrisa controlada, de esas que se nota que analizan todo antes de decir una palabra. Pero algo en sus ojos siempre me generó desconfianza. Era una mirada que evaluaba, que medía, que clasificaba. No miraba a las personas, las calculaba. Daniel, ciego de amor, nunca lo vio. Se casaron en una ceremonia formal en un salón elegante. Carla escogió todas las flores, la música, el menú. José Luis y yo solo asentíamos felices, pero relegados como invitados secundarios en la boda de nuestro propio hijo. Al año siguiente llegó mi nieto Emiliano. Y ahí empezó mi segunda vida, la de abuela entregada. Cuando Carla regresó a trabajar después de la licencia, fui yo quien cuidó al niño. Me mudé temporalmente a su casa mientras se acomodaban. Ese temporalmente se volvió permanente sin que nadie lo dijera en voz alta. Cocinaba para todos, limpiaba, llevaba a Emiliano al kinder, lo ayudaba con la tarea. Me aprendí los horarios de las vacunas, las reuniones con la maestra, las fiestas patrias. Yo hacía todo con gusto, porque así fui criada. Una familia se sostiene desde el corazón. O eso creía. Carla nunca estuvo contenta con nada. Si el arroz quedaba un poco seco, me miraba con ese gesto de ¿es en serio? Si Emiliano se enfermaba, insinuaba que quizás yo no lo estaba cuidando bien. Hasta los fines de semana eran motivo de juicio. Yo no podía ver mis novelas porque, según ella, incomodaba. José Luis siempre me decía, no te preocupes, Elena, tú y yo sabemos lo que vales. Algún día Daniel se dará cuenta también. Pero ese algún día nunca llegó. Cuando José Luis enfermó, la situación se volvió más dura. Pasamos meses enteros entre consultas del IMSS, medicinas, noches en vela, escuchando su respiración entrecortada. Yo estaba agotada, pero Carla lo estaba aún más. No por cuidar, sino por tener que organizar todo mientras Elena hace lo que puede. Siempre hubo un reproche en su voz. Una semana antes de morir, José Luis me tomó del hombro, con una fuerza que ya no parecía tener. Si algo me pasa, Elena, escucha bien, no firmes nada sin que yo lo haya previsto. Ve con don Ricardo. Él sabe todo, prométemelo. Yo lo abracé llorando, sin entender completamente sus palabras. Ahora las entiendo todas. Volviendo a esa noche en la mesa del comedor, mientras la voz de Carla resonaba todavía en mis oídos, me pareció imposible que la mujer que recibió de mí tantos cuidados durante los embarazos, tantas comidas calientes, tanta ayuda, ahora fuera capaz de decirme que ya no tenían por qué cargar conmigo. Se me vinieron encima años enteros de sacrificio, los amaneceres, haciendo desayunos, las noches con fiebre del nieto, las idas al mercado, las cuentas que yo pagué cuando Daniel se quedó sin empleo, las veces que puse mis ahorros para evitar que los embargaran. Todo, absolutamente todo, quedó reducido a una frase. Ya no tenemos obligación de seguir cuidándola. Me acosté esa noche con el rostro hundido en la camisa de José Luis.
Las lágrimas caían solas, silenciosas. Pero en medio de ese dolor, sentí algo nuevo, una especie de murmullo en mi interior, pequeño pero firme, como si la voz de José Luis siguiera ahí, en mi oído, susurrando: «No te dejes, Elena, no te dejes». Y sin saber cómo, en ese momento, supe que esta historia no iba a terminar en un asilo. El amanecer llegó pesado, como si las nubes hubieran decidido quedarse a vivir sobre el techo de la casa. Bajé las escaleras lentamente, aún con los ojos hinchados por la mala noche. En la cocina, el olor a café recién hecho no me reconfortó como otras veces. Ahora parecía ajeno, como si esa casa ya no me perteneciera. Carla estaba de espaldas, moviendo una cuchara dentro de su taza. Escuché cómo golpeaba el borde con un sonido seco impaciente. Daniel estaba sentado mirando el celular. Nadie levantó la vista cuando entré. Sentí un nudo en la garganta, pero me aclaré la voz para saludar. «Buenos días». No hubo respuesta inmediata. Carla se giró por fin con una sonrisa falsa que conocía demasiado bien. «Doña Elena, qué bueno que bajó. Daniel y yo queremos hablar con usted. Siéntese, por favor». Su tono tenía esa suavidad envenenada que usa la gente para decirte algo cruel y hacer que suene como si te estuvieran haciendo un favor. Me senté despacio, aplastando con las manos el borde de mi rebozo para mantenerlas ocupadas y que no notaran cómo temblaban. Carla tomó aire, como si estuviera a punto de dar un discurso importante. «Mire, doña, ayer sentimos que la conversación quedó un poco emocional. Sabemos que está sensible por lo de don José Luis, pero lo mejor es ser prácticos». «¿Verdad, Daniel?» Daniel no levantó la vista de su celular. «Sí, lo mejor es hablarlo ya». Carla puso una carpeta color crema sobre la mesa. No me gustó nada cómo sonaba el golpe de esa carpeta al caer. «Aquí está la solución que pensamos», continuó. «Un lugar muy bonito de verdad. Se llama Casa de Luz. Tiene enfermeras, actividades, comida balanceada, todo. Usted estaría muy bien ahí». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Un asilo? ¿Una residencia para adultos mayores?», corrigió ella con un tono ansioso por sonar elegante. «Mucho mejor que estar aquí sola todo el día. Y nosotros podemos visitarla cuando queramos». Era mentira. Lo sabía. Era exactamente lo que deseaban enviarme, lejos de deshacerse de mí sin tener que cargar con la culpa directa. Daniel por fin habló. «Mamá, Carla y yo no lo hacemos por mal, pero usted necesita atención y nosotros estamos muy ocupados. No podemos seguir así». Seguir así. Como si cuidarme fuera un tormento. Como si yo hubiera hecho menos que ellos durante años. Respiré hondo para contener las lágrimas. «¿Y qué quieren que haga?» Carla abrió la carpeta y sacó un papel con partes resaltadas en amarillo. «Solo hay que firmar aquí. Es un consentimiento para que la residencia la reciba. Y otro detallito sin importancia. Es sobre la casa». Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Qué tiene que ver la casa?» «Ah, pues», dijo Carla, bajando la voz. «Para sonar más dulce, hemos hablado con un arquitecto y nos dijo que podríamos remodelar. Pero para eso, la casa debería estar a nombre de Daniel. Usted sabe. Responsabilidades, pagos, arreglos. Las cosas se facilitan así». Daniel agregó sin mirarme. «Es solo un trámite, mamá. Nada más». Mi respiración se volvió espesa. Ese documento no era un trámite. Era una renuncia, una entrega forzada. «¿Por qué quieren que firme eso?», ahora pregunté, tratando de mantener un tono firme. Carla no se molestó en disimular más. «Porque si no firma, será un problema para todos. Y no queremos hacer las cosas difíciles. Usted tiene que entender que ya no puede vivir aquí».
Silencio. El sonido del reloj de pared marcó unos segundos que parecieron eternos. Y de pronto, algo en mí cambió. No sé si fue la imagen de José Luis diciéndome no firmes nada sin entenderlo, o la forma en que Carla me hablaba como si fuera una anciana ignorante. Pero sentí que una parte de mí, una parte que creí perdida, despertaba. Me puse de pie. Déjenme pensarlo. No hay mucho que pensar, dijo Carla de inmediato. De hecho, lo ideal sería que lo resolvamos hoy, o mañana a más tardar. Me dirigí a mi cuarto, sin decir nada más. Cerré la puerta y me apoyé en ella, igual que la noche anterior. Mis manos estaban frías. Me acerqué al closet y abrí el cajón inferior, donde guardaba mis cosas más personales, cartas de José Luis Rosarios, viejos fotos descoloridas. Ahí, envuelta en un pañuelo amarillo, encontré la pequeña llave que mi esposo me había dado 6 meses antes de morir. Guárdala. Te va a servir algún día, me había dicho. En ese momento, sin entenderlo, yo pensé que hablaba del candado del taller. Ahora sabía que no. Usé la llave para abrir un compartimento oculto en la parte de atrás del cajón. Dentro había una carpeta azul cubierta de polvo. Mis manos temblaron cuando la saqué. La abrí y ahí estaba. Copias de escrituras. Una tarjeta con el nombre Lic. Ricardo Salgado, notario público. Un sobre café sellado con la letra de José Luis. Y una nota breve, escrita con su caligrafía firme. Elena, si estás leyendo esto, es porque lo que temí está pasando. No confíes ciegamente, tú tienes derechos. Y esta carpeta es tu protección. Ve con Ricardo. Sentí un golpe de aire en el pecho, una mezcla de alivio, dolor y rabia contenida durante años. Me senté en la cama mientras acariciaba las letras de José Luis como si fueran su mano. De repente las voces de Daniel y Carla subieron desde abajo. Tenemos que convencerla hoy, decía Carla. Si no firma, nos quedamos atorados. Pero es mi mamá, murmuró Daniel. Pues entonces, dile que firme, ya basta. Cada palabra era gasolina y mi determinación la chispa. Me levanté sosteniendo la carpeta contra mi pecho. ¡Viejo!, susurré, gracias por no dejarme sola. Gracias por pensar más allá de tu propia muerte. Sequé mis lágrimas. Y ahí, en ese cuarto donde había pasado tantas noches cuidando a mi nieto, limpiando, cocinando, sirviendo, decidí que no iba a dejar que me quitaran lo que José Luis y yo construimos con nuestras propias manos. Ni con papeles, ni con gritos, ni con mentiras. Algo dentro de mí, enterrado bajo años de obediencia y sacrificio, finalmente despertó. No me voy a dejar. No esta vez. No dormí más de 2 horas aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Carla sosteniendo esa carpeta beige que quería que firmara. Y escuchaba su voz tan fría que parecía hecha de hielo. Ya no puede vivir aquí. Pero luego veía la letra de José Luis en la nota de la carpeta azul y esa imagen me devolvía el aire al pecho. Ve con Ricardo. Eso dijo él, y eso haría. A las 7 de la mañana estaba lista, aunque no había desayunado ni una tortilla. Me puse mi suéter gris y un rebozo azul que José Luis me regaló un día de las madres. Tomé la carpeta azul y la guardé en mi bolsa grande de cuero, esa que siempre uso cuando sé que saldré a hacer algo importante. Salí sin hacer ruido. No quería enfrentarme a Carla ni a Daniel antes de tiempo. Sabía que intentarían interrumpirme o convencerme o manipularme como lo habían hecho tantas veces. Es mejor así, me repetí mientras bajaba por la calle empedrada hacia la parada del camión. El viento fresco de la mañana me golpeó el rostro.
Por primera vez desde que José Luis murió, sentí la necesidad urgente de respirar profundamente, como si mis pulmones hubieran estado cerrados durante semanas. La ciudad recién despertaba panaderías, abriendo estudiantes con mochilas, el olor a tamales y atole en los puestos de la esquina. Todo parecía normal, como si la vida continuara. Pero para mí no era un día normal. Era el día en que decidiría defender lo que me quedaba. La oficina del notario quedaba en una calle tranquila del centro, en un viejo edificio color crema. Tenía una placa dorada que decía LIC, Ricardo Salgado, notario público número 12. Empujé la puerta de vidrio con timidez. Adentro, el aire olía a papel, tinta y madera antigua. Una secretaria de cabello recogido levantó la vista. «Buenos días, señora. ¿Tiene cita?» Respiré hondo. «No, pero el licenciado Ricardo me dijo que viniera algún día. Soy Elena García. Era esposa de José Luis Ramos». Los ojos de la secretaria se suavizaron. «Ah, sí, el licenciado mencionó su nombre. Pase, por favor». Me hizo pasar a una oficina amplia, con libros gruesos, en estantes de madera oscura y diplomas enmarcados. Detrás del escritorio estaba él, un hombre canoso, de rostro amable, que se levantó en cuanto me vio. «Doña Elena», dijo acercándose. «Lo lamento muchísimo. José Luis era un hombre excepcional». Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la compostura. «Gracias, licenciado. Él me pidió que viniera a verlo si algo pasaba». «Y algo pasó», respondió él con un tono suave, pero firme. Asentí y saqué la carpeta azul. La puse sobre su escritorio como si fuera un tesoro frágil. Él la abrió con cuidado, revisó los papeles, leyó la nota de José Luis y después me miró con una expresión que no supe descifrar. «Doña Elena, su hijo o su nuera le han pedido que firme algo recientemente». Mi corazón se encogió. «Sí, un documento para poner la casa a nombre de Daniel y uno para irme a una residencia». Ricardo soltó un suspiro pesado, como quien confirma sus peores sospechas. «José Luis imaginó que esto podría ocurrir», dijo mientras tomaba uno de los papeles. «Por eso dejó todo preparado para protegerla». Mi pulso se aceleró. «¿Protegerme de quién?» «No de alguien en particular», respondió con diplomacia, «sino de cualquier situación injusta que pudiera presentarse». Luego abrió un legajo color amarillo y me lo entregó. «Esta es la escritura actual de su casa. José Luis la actualizó hace 4 años. Mire aquí». Me señaló un párrafo subrayado. «Derecho de usufructo vitalicio a favor de la señora Elena García. Esto significa», explicó, «que usted tiene derecho legal a vivir en esa casa hasta el día de su muerte. Nadie, absolutamente nadie, puede sacarla sin su autorización. Ni vender, ni remodelar, ni cambiar nada sin su firma». Me llevé las manos a la boca. No sabía si llorar, reír o abrazar a aquel señor. «¿Entonces no pueden obligarme a irme?», pregunté con la voz rota. «No, doña Elena. Aunque lo intentaran, sería ilegal. Y además, hay más». Abrió otro sobre. «Su pensión de viudez y la pensión acumulada también están protegidas. José Luis las registró como ingresos exclusivos suyos. No pueden tocarlas. Y veo aquí». Revisó otro papel que él tenía 2 cuentas de ahorro. Una de ellas a su nombre únicamente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sabía nada de esto. José Luis quería evitarle preocupaciones, respondió el notario con un tono que rozaba la ternura. Pero también sabía que las familias cambian. A veces para bien, a veces no tanto.
Por eso dejó instrucciones claras. ¿Y qué debo hacer ahora?, pregunté temblorosa. Ricardo se acomodó los lentes. Primero abra una cuenta nueva solo a su nombre y cambie la pensión ahí. Segundo, no firme absolutamente nada sin consultarme. Tercero, si su nuera o su hijo intentan presionarla, me llama. Yo puedo intervenir legalmente. Mi corazón latía tan fuerte que parecía un tambor dentro de mi pecho. Licenciado, susurré. ¿Y si ya están planeando algo? Él asintió con gravedad. Lo más probable es que sí. Pero no se preocupe, usted tiene la ley de su lado y tiene la previsión de José Luis. Sentí una mezcla muy extraña, alivio, pero también dolor. Dolor por darme cuenta de que mi marido, al que amé toda una vida, tuvo que anticipar que nuestro propio hijo podría actuar así. Antes de irme, el notario puso su mano sobre la mía. Usted no está sola, doña Elena. José Luis se aseguró de eso. Salí de la oficina con la carpeta azul bajo el brazo. La calle parecía más brillante, el aire más ligero. Caminé hasta el banco y, siguiendo las instrucciones del notario, abrí una cuenta nueva. Cambié la pensión. Actualicé mi identificación. Cuando vi el comprobante con mi nombre completo y mis fondos protegidos, lloré silenciosamente ahí mismo, en la banquita metálica del banco. Gracias, susurré mirando al cielo. Gracias, viejo, por cuidarme incluso después de irte. Esa tarde regresé a casa. Carla estaba en la sala hablando por teléfono. Sí, mamá, yo creo que ya casi la convencemos. Nomás necesitamos que firme. No, no sabe nada. Ella confía en nosotros. Ajá, sí, luego podemos rentar su cuarto para ayudarnos con los pagos. Se me heló la sangre, pero algo dentro de mí ya no era débil. Entré con la frente en alto. Ella se giró sorprendida. Ah, doña Elena ya regresó. ¿A dónde fue? A hablar con alguien que José Luis me recomendó, respondí con calma. Él me explicó muy bien qué derechos tengo. Carla frunció el ceño. ¿De qué habla? Sonreí. Una sonrisa pequeña, pero poderosa. Ya lo verán. Los días siguientes se sintieron como si caminara sobre vidrio. Todo parecía igual en la superficie, pero sabía que algo fundamental había cambiado. Antes, cuando escuchaba el sonido de la licuadora o el golpe del refrigerador, corría a la cocina a ver qué necesitaba Carla, a preguntarle si quería que la ayudara. Ahora cada ruido en la casa lo escuchaba con otros oídos, como si fuera el anuncio de una batalla que estaba por empezar. Hice lo que el licenciado Ricardo me indicó. Fui al IMSS, actualicé datos, confirmé el cambio de cuenta. Me cansé, sí. Mi espalda reclamó cada minuto en la fila. Mis rodillas protestaron al subir y bajar escalones. Pero por primera vez en muchos años, cada paso que daba era por mí. No para servir, no para agradar, no para no causar problemas. Por mí. La primera señal de que mi decisión empezaba a incomodar llegó una semana después. Era día de pago de la pensión. Antes el dinero caía directo a la cuenta que Daniel había abierto para administrar mejor las cosas de la casa. Yo nunca pregunté detalles. Confié demasiado. Esa mañana estaba doblando ropa en mi cuarto cuando escuché el tono agudo del celular de Carla en la planta baja. «¡Que no puede ser!», dijo alterada. «¿Cómo que no se hizo el depósito hoy?». Me quedé muy quieta, con una camiseta de Emiliano entre las manos. Sabía exactamente de qué depósito hablaba. Bajé fingiendo no haber oído nada. Carla estaba frente a la computadora, el ceño fruncido, tecleando furiosamente. Daniel estaba parado a un lado en pijama, con cara de sueño. ¿Pasa algo?, pregunté con voz lo más neutra posible. Carla me lanzó una mirada que cortaba. El IMSS no depositó la pensión
Este mes escupió. ¿Sabía algo de eso, doña? Sentí las miradas de ambos clavarse en mí. Me enderecé. Sí, respondí con calma. Cambié la cuenta. Ahora está a mi nombre. Un silencio espeso cayó sobre el comedor. Carla parpadeó 2 veces como si no hubiera entendido. ¿Cómo que a su nombre? Pues es mi pensión, no dije tratando de mantener la voz firme. El dinero que José Luis dejó para mí. El licenciado me explicó que me pertenece, así que ahora yo lo manejo. Daniel se pasó la mano por el cabello nervioso. Mamá, pero siempre lo hemos usado para pagar la luz, el agua, el súper. Usted sabe que con mi sueldo apenas alcanza. ¿Por qué no nos consultó? Sentí un pequeño pinchazo de culpa, reflejo automático de tantos años de ceder. Pero lo detuve antes de que creciera. Tampoco me consultaron cuando decidieron que ya no podían seguir cuidándome. Contesté mirándolo a los ojos. Solo aplico la misma lógica. Carla golpeó la mesa con la palma abierta. «¡Esto es increíble!», exclamó. «Nosotros aquí partiendo, no sé el alma, y usted de repente se vuelve desconfiada». ¿Qué le llenó la cabeza ese tal Ricardo? La forma en que escupió el nombre del notario me encendió por dentro, pero no perdí el control. Lo único que él hizo fue explicarme mis derechos, dije, y que yo no soy una menor de edad, sé manejar mis cosas. ¿Sus cosas?, se burló Carla. Doña, con todo respeto, si no fuera por nosotros, no tendría ni dónde vivir. Ahí fue cuando algo se rompió del todo. Ya no era solo el dolor, era indignación pura. Esta casa, dije, apoyando las manos en el respaldo de la silla, la empecé a construir con su suegro cuando ustedes ni existían. Cada ladrillo, cada azulejo, cada puerta, Carla. Y legalmente tengo derecho a vivir aquí hasta que Dios me llame. El notario me lo dejó muy claro. Ambos se quedaron callados. La palabra notario pareció incomodarles más que todo lo demás. ¿De qué está hablando, mamá?, murmuró Daniel inquieto. De que ya no voy a firmar nada sin entenderlo. De que si quieren que hablemos de casa, dinero o residencias, lo vamos a hacer con papeles. Y con ley de por medio, respondí. Carla apretó los labios. No podemos seguir así, dijo tajante. Yo no voy a estar pagando sola los gastos de la casa mientras usted se guarda su pensión porque sí. Yo no dije que no iba a cooperar, repliqué. Dije que el dinero lo manejo yo. Siéntense, hagan cuentas y vemos cuánto puedo aportar. Pero eso de tomar todo y después decidir por mí, se acabó. Daniel evitaba mi mirada. Estaba pálido. Mamá, esto nos complica mucho, musitó. Yo contaba con ese dinero. Si no pagamos la tarjeta este mes. Carla lo interrumpió. Claro, ahora la señora piensa primero en ella. Qué conveniente justo cuando más la necesitamos. Quise recordarle cuántas veces ellos habían necesitado mis ahorros, cuántas veces los salvé de atrasos, en el coche, la escuela, el seguro. Pero me mordí la lengua. Sabía que con personas como Carla, los favores nunca cuentan, solo las obligaciones. Estoy dispuesta a ayudar, repetí. Pero no a costa de quedarme en la calle si algún día ustedes deciden que ya no me quieren aquí. Hubo un intercambio de miradas silencioso entre ellos, ese tipo de conversación muda que tienen las parejas que ya se conocen los gestos. Finalmente Carla habló con un tono que aparentaba calma, pero traía veneno en cada palabra. Mire, doña, vamos a dejar esto claro. Usted tiene 2 opciones. Uno, coopera como antes y firma los papeles para que podamos manejar la casa sin problemas. O 2, pues, se va a ese asilo bonito que encontramos. Ahí no tendrá que preocuparse de nada. Nosotros seguimos con nuestra vida y todos felices. No voy a firmar nada, respondí sentenciando cada sílaba. Y no me voy a ningún lugar que ustedes escojan sin que yo lo decida. La mandíbula de Carla se tensó.
Daniel, acorralado, solo alcanzó a decir: Esto no va a acabar bien. Esa noche, mientras fingía ver la televisión en la sala, los escuché discutir en la recámara. Te dije que no dejaras que fuera a ese notario, reclamaba Carla. Ahora la vieja se siente empoderada. ¿Qué querías que hiciera? No soy su carcelero, respondió Daniel a la defensiva. Pues parece que sí necesitamos uno, escupió ella. Porque si no se nos sube encima. Y sin su pensión, dime, ¿cómo vamos a pagar todo? ¿Podríamos hablar con ella? ¿Llegar a un acuerdo? Sugirió él débil. No, gritó Carla. Si le cedes ahora, mañana va a querer más. Lo mejor es que se vaya. Entre más rápido, mejor. Sentí un mareo. Vieja. Así me llamaba cuando creía que no la escuchaba. Me llevé la mano al pecho. El corazón me latía desbocado. Pero debajo del miedo también estaba esa chispa de rebeldía que ya no quería apagarse. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Abrí la carpeta azul otra vez, como quien abre una caja de herramientas antes de reparar algo roto. Toqué con la yema de los dedos cada documento, la escritura, los papeles de la pensión, la tarjeta del notario. No era solo papel, era la prueba de que José Luis había confiado en mí, que creyó que yo sería capaz de defenderme. Miré mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que vi no era solo una viuda triste. Tenía ojeras, sí, arrugas profundas y cabello cano. Pero sus ojos, mis ojos tenían algo distinto. Determinación. No voy a esperar a que me suban a una camioneta y me lleven a donde ellos quieran, me dije en voz baja. Si alguien se va de esta casa, no seré yo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, recé no solo pidiendo resignación, sino fortaleza. Fortaleza para la guerra de papeles que sabía que estaba por venir. No tuve que esperar mucho para que la guerra empezara de verdad. 2 días después del incidente de la pensión, como seguramente Carla lo llamaba en su mente, me encontraron en la cocina preparando un café sencillo para mí. Ya no hacía ollas enormes para todos, solo lo justo. Había decidido dejar de adelantarme a sus necesidades. Si querían comer, que se organizaran. Carla entró primero con su perfume fuerte llenando el aire. Daniel la seguía como una sombra con expresión tensa. Doña Elena, dijo ella, con una formalidad que sonó a burla. ¿Podemos hablar un momento en el comedor, por favor? Apagué la estufa y me sequé las manos en el delantal. El corazón me latía un poco más rápido, pero respiré profundo. Tomé mi taza y la llevé conmigo como un pequeño escudo de calor. En la mesa había otra vez una carpeta, esta vez color gris. Carla la colocó justo en el centro, como si fuera una bomba a punto de explotar. ¡Mire!, empezó cruzando las manos sobre el documento. Ya hablamos con un abogado amigo de mi mamá. Nos explicó que lo mejor para todos es dejar las cosas claras por escrito. Sonreí con calma. Me parece muy bien, respondí. A mí también me gustan las cosas claras. Carla frunció ligeramente el ceño, como si no hubiera esperado esa respuesta. Aquí, continuó abriendo la carpeta, hay un convenio. Nada del otro mundo, solo establece que usted nos cede la administración total de la casa y que a cambio nosotros nos hacemos responsables de todos los gastos y de buscarle una residencia cómoda. Claro, murmuré. O sea, me quitan todo y yo les agradezco. Daniel intervino incómodo. Mamá no es así. Solo es para que las cosas estén a nombre de alguien que pueda responder. Tú ya estás grande, cualquier cosa que pase. Tengo 68, no 120, lo corté, y según la ley puedo responder por lo mío, más cuando se trata de la casa que construí con tu padre. La mandíbula de Carla se tensó. Mire, dijo señalando con una uña perfectamente pintada una línea en el documento.
Aquí solo dice que usted renuncia a cualquier derecho futuro sobre la propiedad. Pero a cambio, yo gano un cuarto en un asilo donde nadie me quiere. La interrumpí. Es así. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. No lo diga así, se quejó Daniel. No es que no te queramos, mamá. Es que estamos cansados. Esa frase me dolió más que cualquiera de las anteriores. ¿Cansados de qué, Daniel?, pregunté con voz baja. ¿De comer lo que cocino? ¿De que cuide a tu hijo? ¿De que con mi pensión pagáramos las cuentas? Él apretó los labios. No tuvo respuesta. Mire, doña, insistió Carla, dejando a un lado cualquier apariencia de ternura, lo que pasa es que sin su pensión se nos complica todo. Y la verdad, ya no podemos hacernos cargo de usted. No es justo que todo caiga sobre nosotros. No es justo, repetí, saboreando las palabras. Tiene razón. Se miraron sorprendidos de que les diera la razón tan fácilmente. Me incliné un poco hacia adelante. No es justo que después de que José Luis y yo construimos esta casa, ustedes pretendan quedarse con ella como si yo fuera una inquilina. No es justo que usen mi pensión, mis ahorros y mi trabajo. Y encima me manden a un asilo cuando ya no sirvo. Tiene toda la razón, Carla. Eso no es justo. Carla se puso roja. Entonces, ¿qué propone?, espetó. ¿Que sigamos manteniéndola aquí, sin apoyo, sin nada? Sonreí, pero esta vez mi sonrisa no era triste. No necesito que me mantengan, dije. Ya hablé con el notario. La casa tiene un usufructo vitalicio a mi favor. Eso significa que yo tengo derecho a vivir aquí hasta que muera. Y la pensión es mía por ley. Puedo cooperar con los gastos, pero la decisión de a dónde voy o no voy es mía. Daniel abrió la boca sorprendido. ¿Usufructo?, balbuceó. ¿Qué es eso? Es lo que pasa cuando uno se preocupa por proteger a la persona que ama, contesté. Tu padre lo hizo. Pensó en mí. Y también en ti, aunque no lo veas. ¿En mí?, dijo Daniel confundido. Sí, respondí. Porque si tú quisieras hacer las cosas bien, podrías vivir aquí respetando mis derechos, sin pisotearme. Pero eso ya no depende de mí. Carla se levantó de golpe, empujando la silla. Esto es absurdo. Es nuestra casa también. Nosotros hemos pagado muchas cosas, hemos invertido, Y nadie les quita eso, interrumpí con firmeza. Pero la propiedad no está a su nombre aún, y mientras yo viva, tengo derecho a este techo. Así que o aprendemos a convivir con reglas nuevas, o ustedes buscan otro lugar donde vivir. Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, definitivas. Daniel se levantó despacio. ¿Nos estás corriendo, mamá?, preguntó con una mezcla de rabia y dolor. Me costó trabajo no quebrarme, pero mantuve la mirada fija en él. No, hijo, solo te estoy diciendo una verdad que no quieres escuchar. Esta casa es mi hogar. Yo no me voy. Si alguien siente que ya no puede vivir conmigo respetando mis decisiones, es libre de irse. Carla lanzó una carcajada amarga. Mira nada más, se burló. La víctima se volvió dueña del circo. Quise contestar algo hiriente, pero me detuve. No quería convertirme en lo que ellos eran. Solo dije, voy a hacer café. Si quieren una taza, ahí está la olla. Me di la vuelta y fui hacia la cocina. Mis piernas temblaban, pero cada paso se sentía justo. Esa misma tarde recibí una llamada del notario. Doña Elena dijo: Ricardo, solo le aviso que su hijo vino a verme. Mi corazón dio un vuelco. Daniel, ¿qué quería? Pidió información sobre la escritura de la casa y preguntó si había forma de cambiar el usufructo. Sin su firma, explicó el notario. Le dije por supuesto que era imposible y que cualquier intento de presionarla podría considerarse abuso.
Cerré los ojos. No sabía si sentir tristeza o alivio. Gracias por avisarme, licenciado. No tiene nada que agradecer, respondió él. José Luis fue muy claro. Cuide a Elena como si fuera de su propia familia. Eso estoy haciendo. Colgué con un sentimiento raro. Mis sospechas se confirmaban. Daniel y Carla no iban a rendirse tan fácil, pero tampoco yo. La tensión creció dentro de la casa como una tormenta. Carla dejó de hablarme. Si necesitaba algo, se lo pedía a Emiliano para que éste me lo dijera. Mi mamá dice que si puede lavar esta olla. Mi mamá dice que si ya acabaste en el baño. Como si yo fuera una empleada invisible. Daniel estaba cada vez más ausente y cuando estaba presente se refugiaba en el celular. Evitaba conversaciones incómodas. Evitaba mirarme. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio, los vi acomodar cajas en la sala. Cajas de cartón, maletas, libros. ¿Se van de viaje?, pregunté desde la puerta con voz tranquila. Daniel se sobresaltó. Nos vamos a un departamento, dijo sin rodeos, cerca de mi trabajo. Solo será un tiempo hasta que podamos resolver esto mejor. Carla ni siquiera se dignó a saludar. Dio indicaciones al mozo que habían contratado, señalando qué muebles llevar. Sentí una punzada en el pecho, no solo por ellos, sino por mi nieto. Emiliano corría de un lado a otro confundido. ¿Y Emiliano?, pregunté con dificultad. ¿También se va? Daniel dudó un segundo. Claro, mamá, es mi hijo. Lo sabía, pero dolía escucharlo. Me acerqué al niño, me agaché con esfuerzo y lo abracé fuerte, oliendo su cabello, memorizando ese momento. Te quiero mucho, mi niño, le dije. Aquí va a estar siempre tu casa. Aunque no vivas aquí, este siempre será tu hogar. Él me miró con esos ojos grandes que tenía desde bebé. Yo también la quiero, abuelita. ¿Voy a poder venir a dormir a veces? Tragué lágrimas. Cuando tú quieras, mi amor. Los vi irse con una mezcla de alivio y luto. La puerta se cerró y el eco del portazo recorrió toda la casa. Por primera vez en muchos años, el silencio era completo. Me quedé de pie en medio de la sala, rodeada de muebles, fotos, recuerdos y vacío. Un vacío que dolía así, pero también un espacio que por fin era mío. Entonces, me dije en voz baja, aquí empieza de nuevo. La guerra de papeles la había ganado, pero ahora tenía que aprender a vivir con la victoria y con la soledad que traía consigo. 6 meses han pasado desde aquella noche donde la puerta se cerró tras ellos. Recuerdo el portazo, el eco en el pasillo, el silencio absoluto que me envolvió. Pensé que sería insoportable, pero algo inesperado ocurrió. Ese silencio me dio espacio. Espacio para mirarme al espejo sin miedo. Espacio para respirar sin cargar culpas. Espacio para ser yo otra vez la protagonista de mi vida. Desde entonces he hecho pequeños cambios que para mí significan todo. Convertí uno de los cuartos libres en estudio. Allí tengo mi máquina de coser, algunas telas que guardaba desde años y una luz de lectura junto a la ventana que da al jardín. Alquilé otras 2 habitaciones para estudiantes de la universidad cercana. Ellos pagan una renta modesta, pero trae risas de joven y movimiento al pasillo que antes solo tenía pasos lentos. Me encanta despertarme y escuchar. Buenos días, doña Elena. A veces camino por el centro de Puebla. Al mediodía compro tamales de rajas, bebo atole de avena, saludo al señor que hace globos en la plaza. Me detengo en la iglesia, me persigno y le doy gracias a Dios. Y sí pago mis cuentas. Pago luz, agua, supermercado, todo con mi dinero. Me siento libre al ver mi nombre en el recibo. Lo que antes era motivo de temor, pagar sola, ahora
es motivo de orgullo. No diré que la vida de la abuela tranquila sin dramas existe de verdad. No es mi caso. Aún hay días en que me duele la espalda al levantar la escoba o me saturan los recuerdos de las risas de Daniel cuando era niño. Pero ya no vivo atrapada por esos recuerdos. Ahora los uso como combustible. Y ellos, Daniel y Carla, siguen viviendo en el departamento. Les lleva más de 1 hora llegar a su trabajo y su rutina parece acelerarse cada día. Me envían mensajes ocasionales. Mamá, ¿cómo está todo? ¿Necesita algo? Y yo contesto con simpleza. Estoy bien. Porque no necesito que ellos sientan culpabilidad, necesito que respeten. Una mañana recibí un sobre sin remitente. Dentro había 5,000 pesos y una nota sin firma, por si necesita algo extra. Lo siento. Me sentí sorprendida, no feliz, porque la felicidad no se compra. La dignidad, sí. Hace unas semanas me llamaron del Centro de Apoyo a Personas Mayores del barrio. Querían que compartiera mi historia. Me preguntaron si me animaba a hablar delante de un grupo de mujeres que estaban siendo ignoradas por sus propios hijos, que estaban perdiendo casas o sus pensiones sin saberlo. Dudé. No me creía una oradora, pero recordé aquella voz de mi marido susurrándome: cuídate como si fuera de tu propia familia. Así que acepté. El día de la charla, me senté frente a unas 30 señoras grandes. Tenían sus canas, sus arrugas, sus miradas cansadas, pero sus ojos brillaban cuando conté mi historia, la habitación vacía, el ultimátum, la carpeta azul, el notario, la victoria. Y cuando les decía: no te quedes callada, no importa que seas mayor, tienes derechos. Vi cómo algunas sollozaron, otras apretaron la mano de sus amigas, muchas anotaron números de servicio legal. Aquella tarde supe que la libertad no solo me pertenecía a mí, se estaba expandiendo. Ahora quiero hablar contigo, que me escuchas. Sí, tú, desde Culiacán, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México. ¿En qué ciudad me estás escuchando? ¿Has sentido alguna vez que tus hijos te miran como ya basta, que tu pensión, tu casa, tus recuerdos se vuelven para alguien más una oportunidad, que tu vida parece medida en lo que aportas en lugar de lo que vales? Si la respuesta es sí, respira y luego levántate lentamente, tan despacio como tu corazón lo permita, porque nunca es tarde para decir: estoy aquí, tengo derechos, yo también importo. Si te gustó esta historia y te ayudó a ver que no estás sola, te invito a suscribirte al canal. Deja un comentario con la ciudad en la que te encuentras, para que yo vea hasta dónde ha llegado esta voz, porque juntos éramos olvidados, pero juntos podemos hacernos escuchar. Sí, tenemos más historias. Historias de madres que creían que no tenían voz y que hoy levantan la mirada. Historias de justicia, de respeto, de amor propio. Así que no te vayas. Quédate un momento más. Pulsa ese botón de suscribirse. Comparte esta historia si conoces a alguien que la necesita. Y cuando te toque cerrar los ojos esta noche, recuerda: ya no estás sola. No estás sola. El viento del desierto me golpeaba la cara, como si quisiera arrancarme los recuerdos. La arena se metía en mis zapatos gastados, y el sol, aún en su caída, quemaba como brasa viva sobre mi nuca. Yo estaba allí de pie, con mi bolso de tela colgando del brazo y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir. Entonces lo escuché. Esa frase que todavía tantos años después me duele más que cualquier herida del cuerpo: deja a tu madre aquí, que se las arregle sola. Y lo peor no fue escucharla. Lo peor fue ver cómo mi hijo le hizo caso. Nunca imaginé que la vida me llevaría a ese tramo olvidado de carretera entre Chihuahua y Juárez. Un camino tan recto, tan vacío, tan silencioso, que cualquier persona con sentido común,
habría entendido que era un lugar peligroso. Pero ese día, Andrés, mi único hijo, mi muchacho, mi orgullo de tantos años, ni siquiera me miró a los ojos cuando la camioneta se detuvo. Recuerdo que traté de apoyar la mano en su brazo para preguntar qué estaba pasando, pero él la apartó con un movimiento nervioso como si mi piel le quemara. Me dolió no físicamente, pero como si una mano gigante me apretara el pecho por dentro. Fernanda, mi nuera, chasqueó la lengua con esa forma suya tan característica, esa forma que siempre me hacía sentir pequeña, inoportuna, fuera de lugar. Andrés, por favor, dijo con fastidio. Abre la puerta, deja a tu mamá aquí. Ella puede arreglárselas. Siempre dice que es fuerte, ¿no? Y yo, sentada en el asiento trasero, todavía medio mareada por el café extraño que me había dado antes de salir, miré por la ventana, tratando de reconocer el paisaje. Pero no había nada que reconocer, solo matorrales secos, piedras calientes y una línea interminable de asfalto. No podemos hacer esto, susurró Andrés, pero sin fuerza, sin convicción. Fernanda puso la mano sobre la de él, apretándola con firmeza. Sí podemos, y lo vamos a hacer. Es lo mejor para todos. Ese para todos me dio un escalofrío, porque no me incluía. Cuando Andrés finalmente abrió la puerta, el aire caliente entró como un golpe de horno. Yo traté de bajar despacio, pero mis rodillas, cansadas por los años de trabajo en la máquina de coser, casi no me respondieron. Sentí como Andrés, evitando tocarme solo, sostuvo el bolso que me había acompañado por tantas décadas y lo dejó a un lado sobre la tierra cuarteada. Mamá, dijo sin mirarme, te vamos a recoger más adelante. Solo espéranos. Pero su voz temblaba. Era la voz de un niño que miente mal. Quise decir algo, defenderme, gritar, suplicar, reclamar, preguntar qué había hecho para merecer ese trato. Pero al abrir la boca no salió palabra alguna, solo un suspiro quebrado. Un suspiro que, creo yo, llevaba dentro todos mis años de paciencia, de sacrificios, de silencios tragados. La camioneta arrancó. Las llantas levantaron una nube de polvo que me envolvió como una neblina amarga. Fernanda volteó hacia mí no con pena, sino con una sonrisa casi satisfecha. Y Andrés no volteó, ni una sola vez. Me quedé allí, viendo cómo las luces rojas se hacían cada vez más pequeñas, hasta desaparecer. El silencio del desierto cayó sobre mí como un manto, un silencio tan absoluto que podía escuchar mis latidos fuertes, torpes y regulares. También podía oír mi respiración, que se volvía más y más pesada mientras intentaba entender lo que había pasado. ¿Por qué?, me pregunté una y mil veces mientras el viento agitaba mi falda larga y levantaba pequeñas espirales de arena a mi alrededor. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Cuándo se volvió alguien capaz de esto? Pasaron unos minutos, o tal vez fueron horas, porque el desierto tiene esa manera extraña de robarle tiempo a la gente antes de que mi mente comenzara a recobrar claridad. Busqué sombra, pero no había. Solo calor y vacío. Sentí miedo. Miedo de verdad. Miedo del que se mete en los huesos y hace que uno tiemble aunque el aire esté caliente. Pero junto con ese miedo, algo más empezó a despertar en mí. Algo pequeño al principio, apenas un susurro interno, como una voz que venía desde los años en que era joven fuerte, capaz de enfrentar la vida sin titubear. Esa voz me dijo: Rosa, no te mueras aquí, y después no les des ese gusto. Me enderecé como pude. Mis piernas dolían, pero me obligué a dar un paso, y luego otro. El horizonte parecía moverse conmigo burlándose, pero yo seguí.
No sabía a dónde iba. No sabía si mis pasos me acercaban a alguien o me alejaban más de todo. Pero caminar era lo único que podía hacer, lo único que me mantenía viva. Cada vez que una ráfaga de viento frío rozaba mis brazos, recordaba la voz de Fernanda que se las arregle sola. Y esa frase, irónicamente, me daba fuerzas. El cielo empezó a oscurecerse. El desierto, ese mismo que quemaba horas antes, ahora parecía un animal enorme respirando frío sobre mis hombros. A lo lejos escuché un aullido. O varios. No quise pensar en lo que podría significar. Caminé hasta que mis pies parecían de piedra. El bolso se hacía más pesado cada minuto. Quise llorar, pero las lágrimas no salían. Era como si el desierto las hubiera absorbido también. Hasta que de pronto una idea me golpeó el pecho. Tal vez Andrés volverá. Tal vez se arrepentirá. Me detuve. Me giré hacia la carretera vacía. Esperé. 5 minutos. 10. 20. Nada. El viento respondió por ellos. Y entendí que esa noche oscura y larga, me tocaba sobrevivirla sola. Pero también entendí algo más. Si lograba salir de ese infierno, no volvería a ser la misma mujer nunca más. El recuerdo de aquella carretera desierta no nació de la nada. Como casi todas las tragedias, la mía empezó mucho antes en detalles pequeños, que parecían sin importancia. Si hoy cierro los ojos, puedo volver 3 años atrás a mi casita en Chihuahua, cuando todavía creía que el amor de un hijo era un techo que nunca se caía. Mi casa era chiquita sí, pero era mía. Las paredes estaban llenas de fotos viejas santos y una virgencita de Guadalupe en la esquina. El piso de mosaico estaba gastado por los años, pero cada mancha tenía una historia. Cuando me sentaba frente a mi máquina de coser y sentía el pedal bajo mi pie, la artritis dolía menos. Ahí, entre hilos y telas, yo seguía siendo alguien útil. Habían pasado 15 años desde que mi Julián se fue con Dios. Con él compré esa casita ladrillo por ladrillo. Siempre decía, Rosa, mientras tengamos un techo propio, nadie nos va a poder correr del mundo. Quizá por eso me aferraba tanto a esas paredes. No eran solo cemento, eran la prueba de que alguna vez tuvimos sueños. Andrés creció ahí. Lo vi correr, con los rodillones pelados, dormir con la boca abierta, abrazado a un peluche sin ojos. Cuando tenía miedo, se metía a mi cama. Nunca te voy a dejar sola, jefita, me dijo una vez ya adolescente. Yo le creí. A los 40 años todavía venía a comer conmigo los domingos. Llegaba cansado de manejar autobuses con olor a diésel y sol, pero siempre traía un pan dulce y una sonrisa. Yo le servía caldo, frijoles, tortillas hechas a mano y escuchaba sus historias. Pensaba que así sería siempre él, yo, la casa, la mesa de la cocina. Ese domingo todo empezó a cambiar. Andrés entró distinto como nervioso. Dejó el casco de la moto en un rincón y se quedó parado en la puerta. «Mamá», dijo, «hoy no vengo solo. Quiero presentarte a alguien». Mi corazón dio un brinquito. Alegría y miedo mezclados. Una parte de mí se emocionó, otra se puso alerta. Fernanda entró con un perfume dulce pesado. Llevaba el cabello lacio, labios rojos y ropa sencilla, pero escogida con cuidado. Sus tacones sonaban sobre mi piso, como si estuviera marcando territorio. «Mucho gusto, señora Rosa», me dijo sonriendo justo lo necesario. «Andrés me ha hablado mucho de usted». Me limpié las manos en el mandil y se las tendí. «Bienvenida, hija. Esta es tu casa». Lo dije de verdad. No quería ser la suegra mala de las novelas. Me prometí respetar el amor de mi hijo. Al principio Fernanda fue un encanto.
Me elogiaba el guisado, me ayudaba a recoger la mesa, me preguntaba por mi salud. No parece que tenga casi 70 de veras, decía. Se ve fuerte. Y yo me dejaba querer por esas palabras. Andrés la miraba como si fuera la única luz del mundo. Pero hubo algo que me pinchó el alma. Fue cuando sus ojos recorrieron la sala, el sillón hundido, la televisión vieja, las cortinas que yo misma cosí. Sonrió, sí, pero los labios se le tensaron. Es una casa con mucha historia, comentó. Sí, respondí. Aquí crecimos todos. Ella asintió, pero en su mirada vi un cálculo frío. Un par de semanas después, Fernanda llegó con su mamá, doña Lidia, una mujer robusta, de cabello teñido de rojo y voz que llenaba la casa entera. «Para que pruebe, señora», dijo entrando sin esperar invitación. «Yo hago gorditas en el tianguis». Se sentó sin que yo se lo ofreciera y empezó a mirar a su alrededor sin disimulo. «¿Hace cuánto vive aquí?», preguntó, sirviéndose café ella misma. 40 años, respondí. «Desde que mi esposo y yo la compramos». «Uy, entonces esta casita ya vale buena lana», soltó con una risita. «Podría venderla y comprarse algo más moderno, ¿no?» Nunca había pensado en mi casa como dinero. Para mí era hogar. Andrés carraspeó queriendo cambiar de tema, pero Lidia siguió. «Yo tengo una conocida que vendió su casa vieja y ahora vive con la hija. Más segura, con cámaras, portón eléctrico. Los viejitos ya no están para andar solos». Fernanda la miró con aprobación. «Yo le he dicho eso mismo a Andrés», añadió, «que sería mejor que todos viviéramos en un lugar más nuevo, más seguro, más cómodo para usted». Sus palabras sonaban dulces, pero me rasparon por dentro. «Estoy bien aquí», respondí, tratando de sonar tranquila. «Mis vecinos me conocen. Esta casa es lo único que tengo». Fernanda inclinó la cabeza como si me entendiera. «Precisamente por eso. Es su tesoro. Y un tesoro hay que cuidarlo». Lidia chasqueó la lengua. «El problema es que los adultos mayores se aferran. Luego pasan cosas, los asaltan, se caen, se enferman, y los hijos terminan con la conciencia sucia». Andrés, hasta entonces callado, habló al fin. «Mamá, no sería tan mala idea. Podríamos buscar una casa para los tres más cerca de mi trabajo. Tú ya no estás para estar batallando sola. Yo me preocuparía menos». Ese ya no me atravesó. Lo miré. En su cara vi al hombre, pero también al niño, que me juró no dejarme nunca. Por un segundo sentí un hueco en el estómago, como cuando uno huele el humo antes de ver el fuego. Pude haber preguntado más. ¿Por qué tanto interés? Pero me dio miedo la respuesta. Así que sonreí como tantas mujeres de mi edad cuando no quieren pelear. «No se preocupen por mí», dije. «Mientras pueda caminar, me quedo aquí». Fernanda y Lidia se miraron de reojo. Fue una mirada rápida, pero la reconocí complot silencioso. En ese momento algo se movió en mi pecho, como una grieta minúscula en una pared antigua. No se ve desde lejos, pero anuncia que tarde o temprano algo se puede venir abajo. Lo que yo no sabía era que esa grieta era el comienzo del camino que años después terminaría en aquella carretera donde mi propio hijo me dejaría sola. No fue de un día para otro. Las tragedias familiares rara vez llegan como un rayo. Más bien, se deslizan despacito como agua que se filtra por debajo de la puerta hasta que un día uno se despierta con los pies mojados sin saber desde cuándo empezó a entrar el desastre. Fernanda y doña Lidia no volvieron a mencionar directamente la idea de vender la casa durante unas semanas, pero algo en el ambiente cambió. Como si con cada visita trajeran un viento frío que se quedaba flotando entre mis paredes, empujando mis recuerdos hacia las esquinas. La primera señal, y aunque entonces no lo entendí, hoy lo veo claro,
fue cuando Fernanda empezó a meterse en mi rutina de una forma sutil, casi amorosa. «Señora Rosa, esa bolsa de mandado ya está muy vieja», dijo un día, tomando la que yo usaba desde que Julián vivía. «Déjela, yo le compro una nueva más moderna». La mía estaba deshilachada, sí, pero aún servía. Aún así, ella la tiró sin pedirme permiso, como si fuera basura. Me quedé allí parada, frente al bote, sintiéndome ridícula por querer rescatarla. No era la bolsa, no, era que había sido mía. Después empezó a revisar lo que yo comía. «Otra vez café», decía, sirviéndose en mi cocina sin preguntar. «Eso le hace daño a su presión. Mejor tómese esto». Y me daba unas pastillas sin marca envueltas en papelito. Yo, tonta, todavía confiaba. No imaginaba que su preocupación podía esconder un plan. Lidia, por su parte, no tenía el tacto de Fernanda. Ella era directa e invasiva. «¿Y esos papeles?», preguntó una tarde, entrando a mi recámara como si fuera suya. «No debería tenerlos aquí. Los papeles importantes los debe guardar el hijo, no la mamá. Luego pasa algo y ni cuenta se dan». Eran los papeles de la casa, el título de propiedad, el esfuerzo de toda mi vida guardado en una carpeta azul. Lidia los tomó con sus dedos llenos de anillos y los abrió hojeando como si revisara un menú. «Mire nomás», dijo, «ya deberían ir pensando en actualizarlos. Estos están viejísimos». Se los quité de las manos sin pensar. «¿Están bien donde están?», le dije con la voz más firme de lo que esperaba. Ella arqueó la ceja y soltó una risita seca. «Ay, señora, no se ponga así. Es por su bien». Pero yo ya no confiaba, no en ella. Con Andrés la historia era distinta. Él no tenía maldad, pero sí tenía miedo. Miedo de no dar el ancho de fallarle a Fernanda, de parecer poco hombre. Lo veía nervioso, inquieto, siempre revisando el celular, respondiendo mensajes que lo ponían tenso. Cuando yo le preguntaba, «¿Todo bien, hijo?», él solo sonreía forzado. «Sí, mamá, solo cansancio». Pero ya no venía igual. Antes se sentaba a platicar conmigo sin prisas. Ahora revisaba el reloj, como si estar conmigo fuera una obligación que cumplir antes de seguir su verdadero día. Una tarde, mientras preparaba caldo de pollo, escuché voces bajas en la sala. Era Fernanda y Andrés. Yo me acerqué despacito, con la cuchara aún en la mano, sin querer interrumpir. Pero lo que escuché me heló la sangre. «Andrés, te lo dije. Si no vendemos la casa, nunca vamos a salir del hoyo», decía Fernanda, con un tono impaciente. «Pero es la casa de mi mamá», respondió él flojito, como si no creyeran sus propias palabras. Pues por eso Fernanda subió la voz, luego la bajó, al notar que yo podía escuchar. «¿No entiendes? Esa casa es la única oportunidad que tenemos. Con eso podríamos pagar tus deudas, poner un negocio, empezar la vida que merecemos». «No sé», dijo Andrés. «No puedes seguir siendo un niño, Andrés. Tu mamá está vieja, no va a vivir para siempre. ¿Quieres que un día tengas que cargar con todo tú solo? Si no decides, ya después va a ser peor». Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. No entré a la sala. No dije nada. Solo regresé a la cocina, pero la cuchara me temblaba tanto que cayó al suelo. El caldo salpicó el piso y me puse a limpiarlo casi de rodillas, intentando controlar la angustia. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la calle, preguntándome en qué momento mi hijo empezó a verme como una carga. Los días que siguieron solo empeoraron la situación. Fernanda empezó a limpiar mi casa sin preguntarme. Abría cajones, movía muebles, sacaba cajas de recuerdos y decía: «Esto ya no lo necesita, está ocupando espacio». Una vez tiró una cajita donde yo guardaba cartas viejas de Julián.
cartas que él me escribía cuando salía de viaje por trabajo. Las encontré en el bote de basura, manchadas de café y grasa. Me rompió algo por dentro, algo que no pude reparar. No sabía que eran importantes, dijo ella, encogiéndose de hombros. Pero lo dijo sin disculpa, sin remordimiento. Otra tarde, mientras hacía tortillas, mis rodillas fallaron y me caí. Andrés no estaba, pero Fernanda sí. Me vio en el piso y no se acercó. Solo sacó el teléfono y me grabó. Es para que tu hijo entienda que ya no puedes estar sola, murmuró. Yo quise ocultar mi dolor, pero no pude. Esa grabación, supe después, fue una de las piezas que Fernanda usaría para convencerlo de que yo necesitaba mudarme. Poco a poco, Fernanda y Lidia fueron aislándome de mis propias amigas. Un día mi vecina Tere vino a tomar café conmigo y Fernanda, sin rubor, le dijo: «Ay, disculpe, pero doña Rosa está muy cansada. Ya no puede recibir visitas cuando quiera. Necesita descansar». Tere se fue triste. Yo me quedé con un nudo en la garganta y esa noche por primera vez me sentí intrusa en mi propia casa. Un viernes por la tarde ocurrió lo peor. Me desperté mareada con un extraño sabor metálico en la boca. La cafetera estaba encendida, aunque yo no la había tocado. Fernanda entró a mi recámara con una sonrisa falsa. «¿Cómo se siente, señora? ¿Todo bien?». No podía responder. Mi lengua estaba pesada, mi mente nublada. «Ay, se ve mal», dijo ella sin sorpresa, como si lo hubiera anticipado. Me tomó del brazo y me acompañó al sillón. Quise reclamar, pero las palabras se fugaban como humo entre mis labios. Más tarde, escuché a Fernanda hablar con Andrés en la cocina. «Viste, tu mamá ya no puede vivir sola. Es cuestión de tiempo antes de que pase algo peor. Andrés, tienes que decidir. Pero tienes que hacerlo, Andrés». Ese hacerlo me hizo temblar. Desde ese día ya no me trataban como familia, sino como obstáculo. Y yo, aunque mi corazón se resistía, empecé a temer que Fernando y doña Lidia estaban trazando un plan donde yo no salía bien parada. Y aunque todavía no lo sabía, esa desconfianza era apenas la sombra de lo que vendría después. Nunca pensé que el amor de un hijo pudiera convertirse en un hilo tan frágil, tan delgado, que un solo suspiro bastara para romperlo. Pero así fue. Poco a poco, Andrés empezó a desaparecer de mi vida como se apaga una vela. Primero la flama se hace pequeña, luego parpadea. Y al final queda solo olor a humo. Lo que siguió todavía me arde al recordarlo. A mediados de septiembre, Andrés llegó a mi casa más serio de lo habitual. Tocó la puerta suave, como si temiera despertar algo que estaba dormido. Le abrí con una sonrisa cansada. «Pasa, hijo. Te hice arroz con leche como te gustaba de niño». Él bajó la mirada. No lo tocó. Se sentó frente a mí, en la mesa con las manos entrelazadas, apretándolas fuerte, como si quisiera evitar que temblara. «Mamá, tenemos que hablar». La frase maldita, la frase que nadie quiere oír de boca de quien ama. Me quedé quieta con la cuchara a medio camino. «¿Qué pasa, Andrés? ¿Algo te preocupa?». Él respiró hondo. «Fernanda y yo hemos estado pensando en lo mejor para ti». Mi estómago se encogió. «¿Para mí? ¿Sí?». Asintió, pero sus ojos no coincidían con su voz. «No puedes seguir viviendo sola. Te mareas, te caes, te olvidas de cosas. Yo trabajo todo el día. Y Fernanda dice que te queremos en un lugar donde podamos cuidarte». Mi corazón se apretó como si una mano lo estrujara desde dentro. «Estoy bien aquí», respondí. «Esta es mi casa. La construí con tu papá. Aquí creciste tú. No necesito irme a ninguna parte». Andrés tragó saliva. «Mamá,
dijo bajito. Es lo mejor. Y además, hizo una pausa, vender la casa nos ayudaría a empezar un negocio. Podríamos crecer, mamá. Tener por fin algo nuestro. Ese nuestro dolió, porque yo, su madre, no estaba incluida. ¿Vender la casa?, pregunté, sintiendo como si el piso se moviera. ¿Mi casa? ¡Mamá!, repitió él sin poder mirarme. Ya no puedes mantenerla. Es muy grande para ti, muy vieja. No es segura. Fernanda y yo... ¿Fernanda y tú decidieron por mí?, le interrumpí con la voz quebrada. Él cerró los ojos y suspiró. Sí, la palabra cayó como piedra. Esa noche no pude dormir. Caminé descalza por la casa tocando las paredes, las fotos, los sillones viejos. Cada cosa tenía una historia. Cada grieta llevaba el nombre de un recuerdo. Me acerqué a la mecedora, donde Julián se sentaba a contarme cómo iba el trabajo. Me detuve frente al marco, donde Andrés, a los 8 años, aparecía con los dientes chuecos y una sonrisa enorme. Tocando esa foto, dije en voz baja: ¿En qué momento te perdí, hijo? No hubo respuesta. El silencio se volvió mi único acompañante. Al día siguiente, Fernanda llegó sin avisar. Entró como si la casa ya fuera de ella. Buenos días, señora Rosa. Andrés ya le dijo lo que decidimos, ¿verdad? Lo que decidimos. Esa frase me raspó la piel. No voy a vender la casa, respondí firme. Fernanda sonrió con una calma extraña. Ay, señora. Se acercó a mí, como quien le habla a una niña. No lo haga más difícil. Andrés ya firmó los primeros papeles con el agente inmobiliario. Sentí un mareo. ¿Qué dijiste? Es lo mejor, insistió. Usted estará mejor viviendo con nosotros. Y de paso, esa casa vieja deja de ser un problema. Mi pecho ardió. No es un problema, exclamé. Es mi hogar. Fernanda dio un paso hacia atrás como si yo la hubiera golpeado. Pues vaya pensando que ya no lo será. Y salió dejando la puerta abierta, como quien abandona una habitación que ya no merece respeto. Esa misma semana, Andrés dejó de venir. Me llamaba solo para repetir: mamá entiende, es por tu bien. Y yo me rompía un poquito más cada vez. Soñaba con mi esposo con su mirada cálida, diciéndome que resistiera. Pero incluso al despertar, la soledad era un peso en mis hombros. Hasta que un viernes, justo al anochecer, Fernanda y Lidia llegaron juntas. Entraron sin tocar. Yo estaba doblando ropa en la sala cuando Lidia dijo: Señora, hoy nos llevamos unas cosas. Andrés dice que será más fácil si empezamos a empacar desde ya. ¿Empacar?, pregunté. ¿Por qué? ¿Para qué? Fernanda me miró con lástima fingida. Mañana nos vamos, señora. Usted viene con nosotros. El mundo se detuvo. Yo no me voy a ningún lado. Fernanda suspiró cansada. Andrés no necesita que usted lo apruebe. Ya decidió. Y si quiere que él esté tranquilo, deje de oponerse. Esa noche lloré. No como una mujer mayor. Lloré como una niña. Lloré doblada sobre la cama que compartí tantos años con mi esposo, sintiendo que la vida me quitaba todo a la vez. Y entonces pasó algo peor. A medianoche escuché ruido en la cocina. Me levanté y encontré a Lidia guardando mis papeles de propiedad en una bolsa. ¿Qué está haciendo?, grité. Ella me miró sin vergüenza. Asegurando el futuro de mi hija y mi yerno. Usted tranquila, no se va a arrepentir. Traté de quitarle la bolsa, pero me empujó. Usted ya no puede manejar estas cosas, gritó. Todo es por su bien. Fernanda llegó corriendo. ¿Qué pasa? Tu suegra se está poniendo terca, respondió Lidia. Agarra tus cosas. Vámonos. ¿A dónde?, pregunté temblando.
Fernanda respondió con esa voz fría que años después escucharía en mis pesadillas, a donde Andrés dijo: «Vámonos». Y sin más me tomaron de los brazos. Yo pataleé, grité, lloré, pero ellas eran dos y yo solo una mujer cansada. Me subieron a la camioneta mientras repetían: «Es por tu bien, es por tu bien, es por tu bien». Pero nada que se hace con fuerza puede ser por el bien de nadie. La camioneta arrancó. Yo no sabía hacia dónde me llevaba. No sabía que ese viaje terminaría en la carretera donde mi destino cambiaría para siempre. La noche estaba tan oscura que parecía que el cielo entero había decidido cerrarse. La camioneta avanzaba por la carretera vacía, tragándose kilómetros sin decir a dónde íbamos. Yo iba en el asiento trasero, con las manos temblorosas, apretando mi bolso de tela, ese pequeño pedazo de vida que Fernanda no había alcanzado a empacar. Mis ojos lloraban sin ruido como llora una mujer que ya no tiene fuerzas ni para gritar. El motor rugía y cada vibración me hacía sentir más y más lejos de mi hogar, más lejos de mi hijo, más lejos de la vida que conocía. ¿A dónde me llevan?», alcancé a preguntar con la voz ronca. Lidia volteó desde el asiento del copiloto. «A un lugar donde no estará sola», respondió con esa frialdad que la caracterizaba. Fernanda añadió: «Estamos haciendo lo correcto. Un día nos lo vas a agradecer». Yo no respondí. No podía. Las palabras chocaban en mi garganta sin salir. La carretera se estiraba como una cinta interminable bajo la luz débil de los faros. De un lado, montes secos. Del otro, nada. La noche olía a polvo y abandono. El silencio se volvió insoportable hasta que Fernanda puso la mano sobre el brazo de Andrés. «Aquí está bien», dijo. La camioneta se fue frenando despacio. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. No podían estar pensando lo que yo temía. «Fernanda», balbuceé Andrés. «¿Qué están haciendo?». La camioneta se detuvo por completo. El viento del desierto silbaba como un espíritu triste. Fernanda se volvió hacia mi hijo. «Hazlo». Él no respondió. Tragó saliva. Miró al frente. «Hazlo ya», insistió ella apretándole el brazo. Andrés respiró hondo tembloroso. Entonces abrió la puerta. El golpe del aire frío me heló la piel. «Mamá, bájate», dijo sin verme a los ojos. La frase me atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Qué dices, hijo? ¿Por qué?» «Bájate», repitió, pero su voz sonaba como la de alguien que está siendo empujado al borde de un barranco. Fernanda soltó. «No te va a pasar nada. Solo necesitamos que entiendas que no puedes seguir aferrándote a esa casa. Cuando se te pase el enojo, hablaremos». Lidia añadió: «Eso, bájate un rato, respira, piensa, no es para tanto». Pero la noche decía otra cosa. La noche gritaba otra cosa. Yo me quedé pegada al asiento. El miedo me paralizaba. «No voy a bajarme», susurré. Fernanda bufó. «Andrés, hazla bajar». Y entonces mi hijo, mi único hijo, se giró hacia mí y me tomó del brazo. No con violencia, pero sí con una firmeza que jamás había usado conmigo. «Mamá, por favor, baja». Mi cuerpo se aflojó. Mi alma se rompió. Me bajé despacito, sintiendo el piso duro bajo mis sandalias. El desierto olía a peligro. Andrés dejó mi bolso junto a mí. No lo hizo con cariño, no lo hizo con rabia, lo hizo como quien deja un paquete que ya no puede cargar. «Regresen por mí», logré decir. «Por favor». Fernanda respondió antes que él. «Claro, no te vamos a dejar aquí toda la noche». Pero en su mirada había una sombra que contradecía cada palabra.
La puerta se cerró, un golpe seco, un final. La camioneta arrancó. Las luces rojas se fueron alejando como brasas que el viento hace deslizar. Me quedé allí sola, en medio de un mundo sin sonidos, hasta que muy lejos escuché la última frase que Fernanda dijo antes de que desaparecieran: que se las arregle sola. Y esa frase se quedó flotando en el aire, incrustándose en mis huesos. La noche avanzaba lenta, casi cruel. El frío empezó a filtrarse entre mi ropa, punzando mi piel como agujas invisibles. Caminé unos pasos, pero el desierto parecía mirarme con indiferencia, como si preguntara qué hacía una mujer tan frágil en un lugar así. No puede ser, murmuré. No puede ser que mi hijo... Las lágrimas ya no salían. Era como si la tristeza me hubiera vaciado por dentro. Me senté sobre una piedra grande. El viento soplaba fuerte, levantando arena que me golpeaba las mejillas. Miré la carretera oscura, larga, cruel. No había luces. No había autos. No había nadie. Solo yo y el eco de mi propia respiración. Dios mío, protégeme, recé abrazándome a mí misma. Dame fuerzas. El cielo se llenó de estrellas, un lienzo frío e infinito. Mientras tanto, en mi pecho, algo ardía, una mezcla de dolor y dignidad. Una voz pequeñita enterrada bajo años de silencios empezó a decirme: levántate. Me puse de pie, caminé unos pasos, respiré hondo. No voy a morirme aquí, le dije al desierto. No hoy. Mis piernas temblaban, pero caminaba. Caminaba aunque no sabía hacia dónde. Caminaba aunque el miedo me mordía los talones. A veces escuchaba a lo lejos el aullido de un animal. Otras el silbido del viento que parecía llamarme por mi nombre. Pero seguía, porque entendí en ese instante que la verdadera soledad no era la noche oscura, sino descubrir que el hijo que trajiste al mundo puede abandonarte. Y aún así, algo dentro de mí se negó a rendirse. Caminé por horas, arrastrando los pies, sintiendo cómo el cielo empezaba a perder estrellas y a volverse más azul, como si anunciara un nuevo día que yo no estaba segura de querer ver. Pero cuando la primera luz del amanecer tocó mis manos, supe que había sobrevivido, que todavía quedaba algo de mí, algo fuerte, algo que ni Fernanda, ni Lidia, ni la cobardía de mi hijo pudieron quitarme. Mi voluntad de seguir viva. Y en el silencio del amanecer, mientras mis labios resecos murmuraban una oración, hice una promesa que cambiaría mi destino. Si salgo de esta, jamás volveré a ser la mujer que fui. Aunque aún no sabía que la vida, con todos sus giros inesperados, no había terminado conmigo. Apenas estaba empezando. El amanecer no llegó como un milagro, sino como un susurro tímido que me encontró más muerta que viva. Mis piernas parecían de piedra, mis labios estaban partidos y mis manos temblaban sin control. Pero seguía caminando. Nadie me lo pidió, nadie me ayudaba, nadie esperaba mi regreso. Sin embargo, caminaba porque algo dentro de mí, algo tan viejo como la voz de mi madre, insistía en que seguir avanzando era la única forma de no desaparecer en ese desierto que había querido tragarse mi historia. El cielo comenzó a teñirse de naranja y rosado. Cada rayo de luz parecía empujar un poquito más la oscuridad que llevaba haciéndose nido en mi pecho. Después de horas sin rumbo, vi a lo lejos una pequeña construcción, un puesto abandonado, quizás usado alguna vez por camioneros. Tenía un tejado a medio caer y unas paredes grafiteadas, pero era un lugar real, tangible, un trozo del mundo que no quería matarme. Me acerqué con pasos cortos arrastrados.
El viento me golpeaba la espalda como queriendo regresarme, pero no más retrocesos. Me senté bajo el tejado roto, respirando despacio. La sombra era poca, pero suficiente para no quemarme viva. Mi voz salió ronca, raspada. Gracias, Dios mío, gracias. Cerré los ojos y dejé que el silencio se convirtiera en un bálsamo. Después de toda la violencia emocional, toda la traición, todo el abandono, ese pequeño pedazo de sombra se sintió como un abrazo. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez una hora, hasta que escuché un sonido, un motor. Mi corazón dio un vuelco. Quise levantarme, pero mis piernas no respondieron. Entonces levanté la mano débilmente. Una camioneta vieja y polvorienta se acercaba. No era la de Andrés. Esa yo la habría reconocido aún en sueños. Esta era más grande, más ruidosa, con un par de llantas gastadas a punto de rendirse. El vehículo frenó. De él bajó un hombre moreno, de unos 50 y tantos años, bigote espeso, camisa vaquera, desabotonada en el pecho. Señora, dijo alarmado, ¿está usted bien? Quise decir que sí, que no quería molestar a nadie, que estaba bien, pero cuando abrí la boca solo salió un gemido. El hombre corrió hacia mí. ¡Ay, bendito! ¿Qué le hicieron? ¿Qué hace aquí sola? Me ofreció agua de una botella. El primer trago me quemó la garganta, pero fue un dolor bueno, un dolor que te dice todavía estás viva. ¡Yo! Traté de decir, me dejaron. Mi hijo. Él frunció el ceño. No se preocupe, ahora dijo con firmeza, pero con ternura. Primero vamos a sacarla de aquí. Soy Mateo, vivo a unos 10 kilómetros de aquí. Mi esposa puede ayudarla. Mateo me cargó casi como si fuera una niña. Yo que toda mi vida había trabajado con las manos cocinado, cargado bolsas de mandado, criado un hijo. Me sentí ligera. Vulnerable sí, pero también cuidada. Algo que no sentía desde que Julián vivía. Me acomodó en la cabina de su camioneta y cubrió mis hombros con una manta vieja que olía a hogar. Aguante poquito, señora, me dijo mientras arrancaba. Ya va a estar bien. Y por primera vez desde aquella noche le creí a alguien. La casa de Mateo estaba lejos de la carretera principal, en un pueblito rodeado de mezquites y gallinas. Al llegar una mujer gordita, de cabello recogido y manos ásperas, se llamaba Carmen, salió corriendo al ver en qué estado iba. Virgen Santísima, ¿qué le pasó, Mateo? La dejaron tirada en el desierto, respondió él indignado. Probablemente su familia, pero no estoy seguro. Carmen puso una mano caliente en mi frente. Pobrecita. Pásenla adentro, vamos a darle caldito. Mateo trae más agua. El aroma del caldo llenó mis sentidos. Me hizo recordar mi casa, mi cocina, el vapor saliendo de la olla, mientras Andrés de niño me contaba cómo le había ido en la escuela. Lloré, no pude evitarlo. Carmen me abrazó sin preguntar nada. Llore, señora. A veces las lágrimas salen para que el alma respire. Y yo lloré. Lloré como si estuviera expulsando de mi pecho todo el veneno de Fernanda, toda la frialdad de Lidia, toda la cobardía de mi hijo. Pasaron los días. Mateo y Carmen me cuidaron como si fuera de su familia. Me alimentaron, me dieron cobijas, me dejaron dormir en una camita pequeña junto a la ventana. No tiene que pagar nada, decía Carmen. Dios nos puso en su camino. Ya verá que todo se va a acomodar. Todos los días me preguntaban si quería que fueran a la policía. Todos los días respondía que no. Todavía no. No tenía fuerzas para enfrentar lo que eso significaba. Pero lo que sí tenía era tiempo. Tiempo para pensar, para sanar, para recordar quién era yo antes de que alguien me hiciera creer que no valía nada. Una tarde,
Mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me reconocí. Me vi. Vi mis ojos cafés, mis arrugas, mis manos marcadas por los años. Y pensé, Rosa, todavía estás aquí. Y con esa certeza, la fuerza comenzó a regresar, poco a poco, suave pero constante. Un día, mientras barría el pequeño patio de tierra, escuché la voz de Mateo. Señora Rosa tiene una llamada. ¿Una llamada para mí? Mi corazón se apretó. Yo no había dado mi nombre a nadie, ni mucho menos el paradero. ¿Quién podría saber? Es un muchacho, dijo Mateo confuso. Dice que es su hijo. Sentí que el aire me abandonaba, que la vida suspendía su peso un instante. Caminé hacia el teléfono con pasos lentos. Tomé la bocina. Mi mano temblaba. Bueno. Hubo un silencio largo, y entonces escuché la voz quebrada que conocía desde que nació. Mamá, mamá, por favor, regresa. ¿Regresar? Susurré sin respirar. Él sollozó. Perdón, mamá, perdón, todo salió mal. Fernanda, todo se vino abajo. Sentí que un nudo se me atoraba en la garganta. Mamá dijo con voz pequeña, casi infantil. No sé qué hacer sin ti. Mi pecho se llenó de un dolor viejo, pero también de algo que no esperaba. Compasión, porque detrás de todo su error, su cobardía, su traición, seguía siendo mi hijo. La voz de Andrés siguió rota. Estoy arrepentido. Por favor, regresa. Miré la ventana. El cielo estaba limpio. La vida otra vez me estaba poniendo en un cruce de caminos. Y yo sabía que lo que dijera a continuación decidiría no solo mi futuro, sino el de mi hijo. Tomé aire y finalmente respondí. Hijo, tenemos que hablar, pero esta vez será diferente. El teléfono seguía caliente en mi mano. La voz de Andrés, esa voz que había escuchado desde que lo tuve en mis brazos por primera vez, temblaba como la de un niño perdido. Y aunque mi corazón aún cargaba cicatrices recientes, algo dentro de mí se abrió como una ventana que deja entrar el primer rayo del amanecer. Hijo, repetí con suavidad, tratando de mantenerme firme. Vamos a hablar, pero no como antes. Esta vez yo también tengo algo que decir. Él lloraba. Se escuchaba a Fernanda al fondo sollozando también, pero yo no quise preguntar por ella todavía. Primero Andrés. Mamá, estoy tan arrepentido. Todo se nos vino abajo. Fernanda perdió su trabajo, yo debo más dinero de lo que puedo pagar. Y cuando volví a la casa y no estabas, sentí que se me cayó el mundo. No debí escucharlas. No debí dejar que te fueras. No debí abandonarte. Sus palabras me atravesaron con una mezcla de dolor y alivio, porque aunque era tarde, aunque el daño estaba hecho, esa era la verdad que yo necesitaba oír, una verdad sin máscaras. Hijo, le dije manteniendo la voz firme, yo te perdonaría 1000 veces, pero para sanar esto, no basta con el perdón. Tú tienes que aprender, tienes que cambiar. Andrés tragó saliva. Haré lo que sea, mamá, lo que me pidas. Respiré profundo, sintiendo cómo mis pulmones parecían llenarse de una fuerza nueva. Muy bien, entonces escucha con atención. Mateo y Carmen se quedaron cerca sin interrumpir, pero ofreciéndome su presencia como un abrazo silencioso. No voy a volver a tu casa, dije con claridad. Hubo un silencio enorme al otro lado de la línea. Un silencio que pesó más que cualquier palabra. Mamá, ¿no vas a volver? Voy a ir a verte, respondí. Vamos a hablar, vamos a aclarar todo, pero no volveré a vivir con ustedes. Necesito mi espacio, mi vida, mi dignidad, y tú necesitas aprender a cuidarte a ti mismo
antes de intentar cuidar a otros. Andrés rompió a llorar. Entiendo, murmuró. Solo no me cuelgues, mamá. No te vuelvas a ir sin avisarme. Te lo ruego. Mi corazón se suavizó. No me voy a ir, hijo. Pero a partir de ahora, las cosas serán distintas. Mateo me llevó hasta el pueblo donde había un pequeño camión que iba a Chihuahua. Carmen me abrazó antes de irme. Váyase tranquila, Rosita. Usted es más fuerte que lo que vivió. Y si algún día necesita un lugar donde regresar, aquí tiene una casa. Mis ojos se humedecieron. Nunca voy a olvidar lo que hicieron por mí, les dije. Pero la vida, esa maestra, dura y a veces generosa, me esperaba en otro sitio. Durante el camino, observé por la ventana los montes, los matorrales y el cielo inmenso. Todo parecía más grande que la última vez que pasé por ahí. O quizá era yo quien había cambiado. Había salido del desierto más fuerte que cuando entré. Cuando el camión llegó a la entrada de la ciudad, Andrés ya estaba allí, esperándome. Su rostro estaba demacrado, ojeras profundas, ojos rojos. Parecía haber envejecido años en solo unos días. Al verme bajar, se quedó paralizado, como si no creyera que realmente estaba allí. «Mamá», susurró. Yo también me quedé quieta. Hubo un segundo interminable donde ninguno de los dos se movió. Luego Andrés caminó hacia mí lento, como si temiera que yo desapareciera si se acercaba demasiado. «Mamá, perdóname», dijo y se arrodilló allí mismo en la banqueta, llorando como aquel niño de rodillas raspadas que pedía perdón por romper una ventana. Mis piernas temblaron, pero lo tomé de los hombros para levantarlo. «Hijo, ya basta. Levántate. No necesito que te arrodilles. Necesito que cambies». Él asintió limpiándose la cara. «Lo haré, te lo juro». Miré hacia atrás. Fernanda estaba de pie unos metros más lejos, su maquillaje corrido las manos temblorosas. Era la primera vez que la veía vulnerable. «Señora Rosa», dijo con voz quebrada, «no tengo palabras. Fui injusta, egoísta y lo arrastré conmigo. Usted no merece lo que hicimos. Nadie lo merece. Lo siento de verdad». Su arrepentimiento no borraba lo hecho, pero la sinceridad esa sí era algo que yo reconocía y valoraba. «Fernanda», respondí, «no sé qué pasará entre ustedes y yo, pero si quieres sanar algo conmigo, empieza por sanar algo dentro de ti». Ella bajó la cabeza. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a mi casa, y cuando lo hice, no regresé sola. Andrés me acompañaba, Fernanda también, pero esta vez caminando detrás, sin imponer, sin dirigir, solo observando. Cuando abrí la puerta, el aire polvoso me golpeó el rostro. Mi casa estaba revuelta con cajas abiertas, muebles corridos, como si la traición aún respirara en cada esquina. Quise llorar, pero no de tristeza, de alivio, de regreso, de victoria. «Mamá, si me dejas, yo limpiaré todo», dijo Andrés. Por primera vez en mucho tiempo lo vi con claridad, no al hombre débil que se dejó manipular, sino al hijo que quería enmendar lo roto. «Está bien, hijo, pero hazlo porque tú quieres ser mejor. No por mí». Él asintió. Los meses pasaron. Las heridas sanaron poco a poco sin prisa. Fernanda empezó terapia. Andrés dejó las deudas, buscó otro trabajo, recuperó su luz. Y yo recuperé mi voz, mi fuerza, mi autonomía. La casa volvió a estar llena de vida, olor a café por las mañanas, el sonido de mi máquina de coser, las visitas de mis vecinas que por fin regresaban sin miedo. Y en un hermoso giro del destino,
Un domingo por la tarde, Andrés me dijo: «Mamá, gracias por no rendirte conmigo». Yo le respondí: «Los hijos también pueden perderse. Lo importante es que tengan un camino para volver». Nos abrazamos, sin rencor, sin dolor, con un amor más maduro, más consciente, más honesto. Porque al final, las traiciones pueden doler, pero también pueden construir algo nuevo, un corazón más fuerte, una vida más sabia, un vínculo más real. Y si tú que estás escuchando esta historia, alguna vez has sentido que te abandonan, que te fallan, que te dejan en mitad de un desierto emocional, recuerda esto: no estás sola. Tu valor no depende de quien te traiciona. Siempre hay un camino para renacer. Y lo más importante, cuando uno se levanta, la vida también se levanta contigo. Gracias por acompañarme en esta historia. Me encantaría saber desde dónde me escuchas, qué parte te tocó el corazón, y si quieres seguir viviendo estas historias llenas de vida, de dolor, de esperanza y de renacer. Déjame un comentario abajo, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras historias de cada día. Sigamos este camino juntos.